Evolución. Teorías evolutivas. En el mundo existen una infinidad de especies. Son tantas que diariamente se descubren nuevas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay tantas especies diferentes? Bueno, esto se debe a un proceso llamado especiación. La especiación es un proceso gradual donde una especie llega a sufrir tantos cambios a través de millones de años que da origen a una especie completamente nueva. Las especies están distribuidas en 5 reinos. Plantae, que son organismos pluricelulares y autótrofos. Animalia, que son organismos pluricelulares heterótrofos. Fungi, que son pluricelulares y saprofítos, o sea que se alimentan de materia muerta, residuos o descomposición de manera extracelular y externa. Protista, que son organismos unicelulares eucariotas. Y por último, Monera, que son organismos procariotas unicelulares. Sin embargo, si se hace un rastreo genealógico, se ha descubierto que el primer antecesor universal de todas estas ramas fue un organismo muy simple llamado progenote. De estos progenotes, también conocidos como protobiontes, surgieron 3 tipos de células: arqueas, bacterias y eucariotas. Esto como resultado de millones de años de evolución. A partir de la aparición de las células eucariotas, tuvieron que pasar algunos millones de años para que estas células evolucionaran y pudieran desarrollar procesos fotosintéticos. Esto logró que la atmósfera poco a poco pudiera nutrirse con oxígeno al transformar el dióxido de carbono en oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. Por otro lado, y gracias a la evolución y procesos de especiación específicos, las células eucariotas dieron origen a organismos más completos y diversos, entre ellos los peces. Los peces cuentan con respiración branquial y una espina dorsal y aletas. Estos, gracias a un largo y paulatino proceso evolutivo, dieron origen a los anfibios, que son organismos capaces de respirar tanto en el agua como en el aire. Este paso dio origen a organismos como el ajolote, las ranas, los sapos y las salamandras. Los anfibios, nuevamente y después de un largo y paulatino proceso evolutivo, dieron paso a los reptiles, que son organismos de sangre fría, vertebrados y que se arrastran por el suelo. Algunos ejemplos son las serpientes, los cocodrilos o los camaleones. Millones de años después, los reptiles dieron paso a las aves, que son organismos de sangre caliente, vertebrados, ovíparos y que sus patas posteriores le ayudan a caminar o brincar, mientras que sus extremidades, sus inferiores, se desarrollaron como alas. Algunos ejemplos son los pingüinos, los avestruces, los pinzones o las gallinas. Las aves, a su vez, dieron paso a los mamíferos, que son organismos vertebrados, de sangre caliente o termorreguladores, mayoritariamente vivíparos, y las crías se alimentan de la madre a través de la leche. Y de esta rama evolutiva es de donde surgimos nosotros. Lo curioso aquí es, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, mediante estudios de vestigialidad. Esto se refiere a que se realizaron estudios comparativos entre estructuras y órganos presentes en los organismos que fueron cambiando, atrofiando o desapareciendo a través de los procesos evolutivos. Por ejemplo, la pequeña membrana nictitante en el extremo de los ojos que poseemos es un rastro vestigial del rastro evolutivo que compartimos con los reptiles, algunos mamíferos y algunas aves. Otro ejemplo son las patas vestigiales de las serpientes. Los anfibios, en su etapa embrionaria, tienen respiración branquial y después, en su etapa adulta, presentan respiración pulmonar. Al estudiar su estructura y composición, se llegó a la conclusión de que estas patas vestigiales provienen de sus antecesores más próximos, los anfibios. O si nos vamos a un aspecto más curioso, el proceso evolutivo y la especiación hizo que los dinosaurios evolucionaran a organismos más pequeños y con una necesidad alimenticia menor, dando paso a las aves y a los reptiles. Tú sabes, por aquello del meteorito, las bajas temperaturas y la escasez de alimento. Para representar las relaciones entre especies de manera progresiva, se suele utilizar un árbol filogenético, que es una representación gráfica de cómo una especie dio origen a otra y así sucesivamente. Existen 3 tipos: el dendrograma, el cladograma y el filograma.
El dendrograma, por lo general, puede encontrar similitudes físicas entre especies sin la necesidad de buscar a los ancestros u orígenes de las mismas. Generalmente, se basa en observaciones muy específicas a relacionar. El cladograma, por otra parte, se especializa en señalar relaciones entre especies mediante líneas. Por lo general señala el ancestro en común y diversifica las demás especies que se derivaron de esta. Por último, filograma, además de identificar la relación entre distintas especies, también busca representar el tiempo en que una especie apareció después de la otra. Generalmente esta representación viene acompañada de una línea del tiempo. En conclusión, la especiación es un proceso gradual y progresivo que delimita cuando una especie cambia lo suficiente para categorizarse en una nueva. El proceso de especiación está estrechamente ligado al proceso evolutivo y se distribuye a través de miles de millones de años. Las especies pueden categorizarse en 5 reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. El primer ancestro universal fueron los progenotes o probiontes, y estos dieron origen a las arqueas, bacterias y eucariotas. En secuencia evolutiva, primero surgieron los peces, luego los anfibios, después los reptiles, luego las aves y por último los mamíferos. Para explicar gráficamente el proceso evolutivo, contamos con los árboles filogenéticos. De ellos hay 3 tipos: dendrogramas, cladogramas y filogramas. ¡Hasta pronto!